Muchas gracias por su atención. Enseguida, entonces, vamos a ver el tema de bases de análisis de la filosofía y proyectos educativos del Seminario de Historia y Filosofía de la Educación en México, pero también vamos a abordar una parte esencial de lo que es las primeras posturas filosóficas que adquieren o que toman impulso y sentido desde la etapa prehispánica para configurar o para tener una idea clara sobre cuál era el sentido de educar de esa manera y por qué era necesario también eh, tener una claridad a quién se educaba de tal forma y recordemos como sociedad estamentaria, el grupo prehispánico también va a formar una diferenciación muy importante entre la enseñanza que va a recibir, por ejemplo, el artesano, el comerciante, eh, eh, el albañil o el macehual de la época a un militar, a otro de militares, o por qué reciben especial educación y también diferenciada entre el hijo del dirigente o emperador e hijo de los sacerdotes. Para esto también, bueno, vamos a explorar en primer momento el objetivo de la sesión, vamos a entender cuál es eh, el mayor logro que se pretende obtener a través del análisis reflexivo sobre la, la, los fines, los valores, las necesidades y actitudes y creencias que se van conformando en una posición filosófica para posteriormente eh, tener claridad sobre este proyecto educativo que en primer momento se va a cimentar sobre la idea de la etapa, como les comento, de la etapa indígena o la denominada etapa prehispánica y la educación que se empieza a vivir ahí y después iremos teniendo claridad sobre lo que sucede en la etapa virreinaria y el nuevo orden. Previo a esto, es importante entonces hacer un análisis filosófico o entender la cuestión filosófica y su necesidad como tal producto para entender a su vez qué ocurre con o comprender qué ocurre con los diversos proyectos emanados a partir de una concepción ideal y una propuesta en práctica también sobre la necesidad de crear una conciencia de identidad y también una conciencia crítica, bueno, desde parte de ciertos grupos, ante lo que se ofrece como una educación, pero también recordemos que se va intentando montar una narrativa específica para cierto grupo social y que también involucre a la masa o al grupo amplio de la sociedad respecto a la necesidad de estudiar de determinadas maneras, determinadas disciplinas y tener un enfoque bien claro sobre lo que cada uno de los grupos va a estudiar. Y recuerden que eso se va a ir prolongando. Al ver este desarrollo histórico de lo que ocurre en la historia de la filosofía de la educación en México, nos vamos a dar cuenta que va a ser uno de los principios fundamentales, sentar las bases de la educación con una propuesta filosófica en concreto, pero a su vez también intentar convencer de esta narrativa a partir de un grupo dominante, hegemónico, que ostenta el poder en ese momento y que intenta manejar un proyecto específico para cada etapa histórica. Entonces aquí nosotros vamos a identificar esas bases de las diversas filosofías de la educación mexicana y cómo se fueron formando los proyectos de educación. Aquí lo denominamos pública. En un principio era un proyecto general del, de las primeras civilizaciones o primeros grupos organizados en la etapa prehispánica. Y vamos a ver que ese proyecto surge nada más del grupo social más importante de Mesoamérica, que serían los mexicas o aztecas. Recordemos que cuando llegan los españoles, pues ellos conocen la historia y el proyecto y la cosmovisión de una sociedad específica, la del grupo dominante o vencedor, no así la de los vencidos.
porque cada uno de estos grupos que llegan a tener el control de determinada región o poblaciones y llevan a cabo una, una imposición en primer momento sobre esos grupos sometidos y posteriormente van creando toda una narrativa, una construcción identitaria para tratar de dar cohesión desde ese primer momento o ese primer grupo de civilizaciones mesoamericanas. Por eso nosotros conoceremos nada más lo que plantea tanto ese grupo importante como es los mexicas, y si podemos, eh, eh, y así podremos tener una, una radiografía muy general sobre lo que es la sociedad mesoamericana a partir de comprender cómo esos hilos de construcción, tanto narrativas, ideológicos, identitarios, como cosmovisiones en general, terminan por imponerse en un determinado grupo. Y así le sucedió a la sociedad mesoamericana a partir de lo que conocemos de esta llegada de los españoles. Powell, uno de los grandes investigadores de la civilización mexica o azteca, eh, cuando hace su primer análisis sobre los aztecas bajo el dominio español, esa obra fundamental de, de, de Powell, bueno, junto con Gibson, son de los primeros que van a mencionar esta cuestión, cómo ese grupo mexica o azteca termina por impulsar una idea de, de grupo o una idea configurada en territorio mesoamericano, en donde ellos terminan por ser los forjadores de un pueblo. Y recordemos que toda este camino que recorrieron, basado en sus orígenes, que tratan de explicar los mexicas desde la costa, desde las tierras allá por Nayarit, desde el primer el lugar donde parten, donde más o menos se ubica geográficamente. Por supuesto, hablamos de una gran mitología de la creación de esta civilización mesoamericana, que parten de allá de la que es hoy en día el estado de Nayarit y terminan por asentarse en lo que sería la Tenochtitlán, ahí en este gran lago, que hoy en día lo encontramos en la Ciudad de México, y hablamos del águila devorando una serpiente porque les habían dicho sus dioses que esa iba a ser la señal para que se asentaran en ese lugar. Cuando llegan este grupo, según los códices y la narración de su historia, ya estaban ahí asentados el pueblo de Texcoco y el pueblo de Tacuba, y ellos que se hacen denominar Tenochtitlán, forman la Triple Alianza y después terminan dominando todo el territorio. Eso es uno de los primeros acercamientos que tenemos a nivel histórico de conocer cómo se empezó a crear una narrativa para, para impulsar a su vez un sentido de identidad entre la población que se encontraba en ese momento. Ya veremos que en el transcurso del desarrollo histórico se darán muchas consideraciones de carácter muy cercano a generar una identidad, a generar un principio de cooperación y coordinación entre una sociedad o un grupo de poblaciones para que termine por asentarse una identidad plena en ese territorio. Eh, Posteriormente también tendremos oportunidad de analizar cómo estas posturas se van creando, configurando a partir del análisis filosófico que nos ofrecen las obras. Viendo, bueno, partiendo de la propuesta de Yuren, entendemos que hay una racionalidad práctica desde el punto de vista filosófico, que el ser humano siempre va a obedecer una razón que en primer momento le dé sentido a lo que él hace, sentido a lo que intenta configurar, intenta realizar a partir de cierta acción o cierto
previamente un plan específico o no necesariamente una planificación como tal, pero siempre hablamos de darle una, un sentido ideal de lo que realiza a partir de su racionamiento, de su, su consideración crítica o analítica respecto al fenómeno que intenta implementar o simplemente comprender o llevar a cabo. Y hablando en este sentido, eh, todos los seres humanos fijamos unas metas concretas respecto a nuestro devenir, que este va siempre a estar sujeto a nuestras acciones, recordando que nosotros a intentar darle sentido y también hablamos de una, de que todos venimos al- a, a forjar, a realizar un empeño, una acción en concreto para, para obtener un bien, tanto ya sea de manera individual o familiar o colectiva, siempre vamos a estar sujetos a esas acciones, a esos, eh, en concreto es obtener un resultado propicio, tanto para mí como para mis afines, a través de ciertas acciones razonadas, pensadas, organizadas. Bueno, tengamos en cuenta que todos nosotros siempre buscamos obtener un fin eh, a lo largo de nuestra vida, ya sea a nivel laboral, a nivel profesional o a nivel de perspectiva futuro. Y siempre pensando en este aporte que podemos obtener tanto de beneficio personal como para nuestros familiares, vamos construyendo de manera razonada una perspectiva futuro. Y nos dice también que en este sentido nuestra necesidad de libertad es inherente a nuestra necesidad de transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque en un primer momento hablamos de obtener un beneficio, ya sea individual o colectivo, en miras de hacer un cambio ideal. Y en ese razonamiento que se va gestando a partir de tener una propuesta de cambio, invariablemente terminamos por impactar a nivel social, ya sea transformando ciertos aspectos de nuestra convivencia social, ciertos aspectos de las relaciones en todo sentido, comercial, de convivencia tradicional, de espacios compartidos, de desarrollo profesional o desarrollo personal a buscar obtener un bien inmediato material. Siempre vamos a tener una necesidad de realizar cambios sustanciales y en eso también entra todo un proyecto social. Recordemos que todo tipo de configuración o todo tipo de propuesta de cambio social va aunado a un proyecto de nación. Y esto, ¿quién lo implementa? Por supuesto que los grupos hegemónicos o los grupos en el poder, ya sea de manera política o con una influencia tanto económica como de imposición a través de la fuerza. Y esto le va a permitir superar esas relaciones denominadas enajenadas, nos dirá, en el sentido de que nos presentemos o intentemos realizar un cambio que no nos resulte en ningún sentido o a la mayoría de la población eh, eh, ajeno a su proyecto de vida. Y una de estas configuraciones o conformaciones va muy enfocado a un sistema educativo. Recordemos que cada sociedad lo que busca es realizar o llevar a cabo un proyecto educativo que se implemente a nivel masivo o muy ampliamente para que genere una narrativa que busque generar identidad, también una acorde a unas condiciones específicas de una sociedad en donde se rescaten tanto sus tradiciones, sus valores, sus costumbres, en fin de cohesionar a esta sociedad. Y ahí es donde toma vigencia
la importancia de cómo frente a estos cambios, estas grandes trascendencias a nivel social, cada uno de nosotros toma ciertas actitudes o ciertas creencias que van en un interés ideal de exigencia de realización a través de actitudes o de grandes cambios, ya sea de manera individual en un primer momento y después se vuelven unas actitudes colectivas en busca de transformar esta sociedad. Decíamos que en primer momento hay una actitud porque hay un valor afectivo cercano a nosotros que nos permite hablar de perspectiva, futuro, de cambio, de trascendencia, tanto a nivel personal, a nivel familiar, hablo de manera grupal o colectiva, para un bien común, material, un desarrollo profesional que antecede al beneficio material, que nos van a decir siempre hay que estar preparándonos constantemente para entrar a la vida laboral o integrarnos a esta vida laboral y obtener beneficio económico. Y entre mejor preparados estamos, mejor van a ser las condiciones, sobre todo de carácter económico, que nos brinden las posibilidades materiales. Y entonces ahí siempre partimos de un primer deseo de, de también va involucrado el afecto, el aprecio hacia mis seres cercanos para obtener un beneficio en común, en colectivo. Pero también cuando estamos ya hablando en la trascendencia colectiva, ahí hay un factor denominado desde la educación de manera cognitiva, desde el conocimiento. Vamos aprendiendo muchas de nuestros eh, vivencias van emparejadas a un nivel de construcción de asimilación de un contenido, de un tema, a través de aprendizajes. Pueden ser unos aprendizajes muy prácticos a lo largo de la vida, pero tampoco se aleja un aprendizaje de carácter teórico, introspectivo, reflexivo y de análisis sobre nuestra situación, sobre el contenido mismo de diversas disciplinas o materias. Y para eso, la educación adquiere un principio primordial en, en esta construcción de actitud colectiva, en donde vamos con un fin colectivo, que es obtener algo como grupo social. Y entonces ahí cuando hablamos de obtener, por ejemplo, a nivel masivo una mejor educación colectivamente, también hablamos de una acción de creencia para nuestro desarrollo, tanto desde el nivel educativo básico como a nivel profesional o académico. Y en esta actitud colectiva vamos a encontrar también que muchos de los proyectos sociales emanados de un grupo específico, ya sea político, económico, impuesto mediante la fuerza, tienen también la necesidad de legitimar este discurso y esta narrativa en donde de manera colectiva nos convenza de que debemos tomar cierto proyecto para el caso de la educación con fines ideales para conformar un perfil idóneo en el cual cada uno al egresar obtendremos no solamente conocimientos disciplinares, abordaremos temáticas, sino también se irá configurando eh, una forma de visualizar la vida, un proyecto colectivo y también una cosmovisión ideal de, de una persona que tiene la posibilidad de acceder a la educación. Y entonces para implementar un proyecto de largo alcance o un proyecto de nación que le permita hablar de una configuración y una articulación que termine por generar una identidad en la sociedad en la cual se implementa o se lleva a cabo este proyecto de carácter educativo,
es importante que el grupo dirigente, en todas sus vertientes que hemos comentado, también posicione un aporte de legitimidad que frente a la sociedad en general sea validado, porque al ser validado le permitirá también realizar varias acciones que puede ser en beneficio o desde el aspecto negativo, pero que termina por convencer al grupo al cual va destinado en que es una de las acciones primordiales o ideales que se está realizando desde el grupo en el poder. Y para eso entonces siempre es importante para consolidar un proyecto de nación el aspecto de la legitimidad. Y esto nos lleva entonces que las consideraciones teóricas, como hemos dicho desde la postura filosófica, siempre nos hablan de un proyecto que va a surgir desde una teoría reflexiva, análisis más introspectiva, es como un referente con una mayor carga abstracta, porque recordemos que en primer momento cualquier proyecto de nación, cualquier idea de un sentido de educación, parte de una propuesta ideal, de una teoría. Y y en general toda la sociedad va a elegir ideas específicamente concretas para que se lleven a plenitud, que sean verificables o prácticas. Para eso entonces es necesario siempre cuando se genera un proyecto de carácter educativo, por poner un ejemplo, porque también todo tipo de proyecto, ya sea político, económico, social, en un primer momento se gesta desde una propuesta teórica, pero siempre el hombre va a ir con afinidad de que eso que estamos pensando o trabajando mediante una idea o, propuesta, o un conjunto de ideas de manera eh, implícita, torne a se vuelve a un proyecto ideal que sea explícito o concreto. ¿Y cuál es el de carácter concreto desde la educación? Pues el currículum mismo, las materias que vamos a ver a lo largo de nuestra formación académica y posteriormente también desde la formación profesional, tienen que tener un sentido propio para ir generando un ideal de, de alumno o de estudiante. Y eso, cuando adquiere sentido para nosotros, es a través de una configuración concreta, una propuesta ideal emanada de un proyecto educativo. Y eso sucede a lo largo de toda nuestra, nuestro recorrido histórico que podemos referenciar. Ustedes lo notarán muy claramente cuando aborda Pablo Escalante Gonzalvo en un primer momento lo que es la educación indígena en esta sociedad prehispánica, que lo menciona muy bien, que es los aztecas o los mexicas, los que ya están llevando a cabo un proyecto, pues implementan unas ciertas acciones que son tangibles, que son concretas para que entienda la necesidad de llevar a cabo cierta acción para la mejora colectiva del grupo. En el aspecto de la cuestión entre trascender eh, más allá de lo abstracto y de las cuestiones eh, con una carga más subjetiva, es cuando se empieza a implementar una idealización de un proyecto concreto, práctico y que va emanado en una fundamentación o una narrativa también posteriormente que termine por consolidarse y que esa sociedad en la cual está recibiendo una nueva propuesta educativa, una nueva currícula, un nuevo programa a implementarse a nivel general en cualquier estado nacional. Recordemos que muchas de estas consideraciones van a partir
de grupos específicos que intentan tener una validación y, por supuesto, una legitimación que les permita ir adecuando, dadas las circunstancias, sus diversos proyectos de nación. Y cuando entra otro grupo político o asume el poder, otra posición ideológica específica entre el grupo de ciudadanos o, o- o individuos que plantean tomar el poder en determinada etapa histórica o en determinada sociedad, van a implementar también todo, vienen con ellos con una carga tanto ideológica como una construcción, un proyecto de nación ideal para que sea asumido por todos. Aquí podemos tomar ejemplo el aspecto de la nueva escuela mexicana. Es un proyecto ideado desde un gobierno que asume el poder a partir del 2018 en México y que lo que intenta es crear una narrativa donde ofrece una propuesta distinta en la forma de educar y de abordar tanto contenidos y temas, y que también y busca integrar otros aspectos necesarios que considera necesarios como proyecto de nación, explorarse, educarse, llevar a cabo o conocerlo a través de de la vida cotidiana o del trabajo cotidiano del docente, y cuando empieza a hablar de diversos temas de diversa índole, y que independientemente de que sea algún tema que que entre a discusión sobre si es propicio enseñarlo en tal etapa o si va destinado a ciertos estudiantes y que si sería lo ideal que aprendieran cierto contenido temática, independiente de todo esto que podría generar como una crítica al contenido, a los programas educativos. El trasfondo de todos estos trae una posición ideológica, una posición indispensable que hay que analizarse siempre, y que esto le va a permitir también, o nos va a permitir a todos nosotros entender también por qué ocurre ciertos cambios y ciertas propuestas, porque todas emanan desde una posición filosófica ideal o de un proyecto de nación que busca implementarse en determinada etapa histórica. Aquí les dejo a su consideración uno de los videos que habla sobre los aspectos de la moralidad, de las cuestiones morales, como unos aspectos éticos indispensables y que toman sentido en la configuración y para que nos va a permitir entender cómo cada sociedad, derivado de su conformación, derivado de su desarrollo histórico, le da un sentido a determinadas acciones o, o de eh, al considerar cuáles son los aspectos que pueden entrar dentro de un rubro de lo que es lo correcto o lo que está bien frente a lo que es incorrecto o lo que está mal. Y esto también nos va a permitir a nosotros entender que cada una de las sociedades a lo largo de su desarrollo histórico va a ir configurando y cambiando sus posturas, tanto ideológicas como sus construcciones sociales, también con sus formas de convivencia. Tan- También vamos a ver que va a haber unos cambios de mentalidades profundos, y en todo esto la sociedad siempre va a ir en constante transformación. ¿Por qué? Porque hay tanto nuevas propuestas ideológicas como nuevas posturas frente a los fenómenos o los distintos fenómenos que se presentan, y en donde no se va a admitir ciertas consideraciones que antes eran percibidas, incluso era, resultaba una sociedad muy eh, permisiva ante diferentes temas, como podría ser el hecho de hablar mal o incluso denostar sobre la condición de la mujer frente al hombre, y hablar en sentido eh, 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 de subordinación
y que el hombre en esta construcción machista que se ha dado desde siempre, adquiría un control absoluto sobre la posición de la mujer y sobre sus propuestas ideológicas e incluso si se atrevía a protestar, era considerada como una persona que no estaba bien y que no debería de hacerlo porque el aspecto social era muy distinto a lo que hoy en día se permite. Y hoy en día hablamos incluso de una postura mucho más crítica, una consideraciones de género, de igualdad, una trascendencia de todo lo que llega a ser un cambio tanto generacional como de la forma de convivencia y de percibir que nuestras relaciones entre géneros es mucho más inclusiva, mucho más respetada, etcétera. Bueno, como eso se espera que se dé en gran parte de la sociedad, pero recordemos que la sociedad mexicana es profundamente machista, eso no lo podemos soslayar, e incluso tenemos que tener en claridad que los cambios mentales son mucho más lentos. Las estructuras mentales van mucho más atrasadas en cuestión de los grandes cambios o transformaciones materiales. Y por poner un ejemplo, en 1968 es el gran parteaguas donde empieza a cuestionarse también el sentido de familia, las mismas generaciones eh, eh, empiezan a percibir, a realizar cambios fuertes respecto a la orden de las tradiciones o costumbres que se vivían al interior de las familias y que terminan por reflejarse, fíjese cómo se da de manera paulatina, hasta principios de los 90, cuando ya hablamos de mucho más libertades, mucho más trato de igualdad hacia el género opuesto, sobre todo las mujeres. También se empieza a hablar de nuevos temas o temas que se habían mantenido siempre entre el rango del tabú o de no permitido, no hablado o siquiera traído a la mesa de discusión, como podría ser el aborto, la homosexualidad o todo eso temáticas indispensables e importantes, pero que ya empiezan a tomar sentido debido a que las estructuras mentales empiezan a cambiar. Veremos que también en la cuestión de la educación vamos a encontrar grandes transformaciones y eso tiene que ver con una necesidad de implementar proyectos específicos que, que van con cierta intención y cierta búsqueda de mejora. Y recordemos también que un grupo específico o un grupo político que ha ostentado el poder también va con una necesidad de implementar un proyecto de nación. Ese proyecto de nación también debe resultar, como hemos dicho, aceptado por el grupo social o por la sociedad a través de su legitimación. Y entonces que esos proyectos decimos que nacen en un primer momento van a generar esas actitudes y creencias que se van a resumir en intenciones o proyectos ideales o de grandes principios y que no van alejados desde el aspecto de la moral, porque es una relación entre la decisión y el comportamiento particular, pero también de las exigencias genéricos sociales, como les digo, esas grandes transformaciones tienen que quedar muy claras en cuestión de que entendamos que los tiempos van transformándose y lo que antes era incluso permitido o lo que antes no se hablaba o no se manejaba como un tema indispensable, hoy toman mucha importancia e incluso las nuevas sociedades, las nuevas generaciones hablan de grandes transformaciones más allá de las tecnológicas, en donde se maneja muchos sentidos del respeto hacia el otro, de la inclusión, de el, la cuestión de género, como les decía, eh, al, al incorporar en nuestras discusiones temas como el feminismo,
la igualdad de género, entre otras temáticas indispensables e importantes. Y para eso entonces no es ajeno ningún proyecto, tanto de carácter social, en general, el que ustedes me hablen, como un proyecto eh, eh, en determinada área de lo que incumbe a la sociedad en su conjunto, económico, político y por supuesto educativo, porque esos proyectos van a tender a satisfacer las necesidades de los individuos a partir de esas diversas acciones que llegan a realizarse y decisiones que son tomadas por moralidad, aspectos morales que también me permiten hablar de ciertos temas. Pero recordemos, como decíamos, van cambiando los nuevos tiempos, que ahora muchos de los aspectos antes no abordados, hoy son referenciados, son traídos a la mesa de discusión con gran apertura. Bueno, eso es el ideal de las sociedades, lo que podría ser una sociedad que se considera dentro del ámbito progresista. Y hallamos también proyectos sociales basados en una dimensión moral. Es dado por fines y valores, como decimos, a través de la construcción de lo que creen como un proyecto ideal de nación, pero sin dejar de mencionar que hay también un grupo hegemónico que implementa un proyecto y que al implementarlo busca también legitimar el mismo, ya sea por diversas acciones, más allá, y acciones me refiero de carácter incluso dogmático, y posteriormente vamos a ver un carácter ideológico, político, que brinda la posibilidad de ofrecer una perspectiva de cambio en determinadas etapas históricas y que la identificaremos a lo largo de este recorrido de México, de, de la historia mexicana. Y también hablamos de esas dimensiones que son de carácter, por ejemplo, político. La forma está por la libre y consciente aceptación de las normas en que son expresados estos dichos conceptos. Y entonces por eso cuando hablamos de lo correctamente político es porque han cambiado también muchas de las dimensiones o estas propuestas en general o estos temas empiezan a adquirir otro sentido y se empiezan a invalidar unas formas de acción social o incluso de relaciones sociales que antes eran validadas, antes eran permitidas y en la actualidad no. Por ejemplo, también hablamos, bueno, no veo casi ya televisión abierta, pero muchos de los programas que llevamos a encontrar en la década de los 90 hacia atrás hacían también mucha burla a las mujeres y sus comportamientos, porque eran emocionales, etcétera. Y también hablaban de los hombres que no deberían de llorar y tener cierto comportamiento. Y también se referían de manera eh, eh, bastante grosera o, era, eh, o eran, los manejaban de manera como si fuera una burla hacia la sociedad o que siempre era este, una, una comedia el acto de ser representado el homosexual como parte de un programa que él nada más entraría para hacernos reír por sus actitudes o por sus formas de comportamiento. Eso ya en la actualidad no pierde sentido. Las nuevas generaciones ya no admiten ese tipo de programas y hablan incluso hoy en día de ciertas culturas de la cancelación como las conocemos hoy en día o en la actualidad, pero es derivado de esto, de estas nuevas cambios o dimensiones que empiezan a transformarse. Y aquí ya lo considero de manera positiva, debido a que se están dando también muchas transformaciones, no solamente de carácter material, sino de nuevas generaciones que empiezan a abordar diferentes situaciones de todo ámbito. Y aquí también cabría entonces preguntarnos desde la educación si la escuela no ha evolucionado. Y aquí les dejo uno de los videos que considero importantes que ustedes tengan oportunidad de ver, porque nos menciona esa importancia de por qué la educación evoluciona, o sería
pregunta muy pertinente. No ha evolucionado y se mantiene todavía en los rasgos muy tradicionales o desde esta denominada escuela lancasteriana. Habría preguntarnos qué ha sucedido, si nosotros estamos entrando ya en estos nuevos cambios, nuevas propuestas y perspectivas de la educación. Y también veríamos cuál es el fin, ¿no? O sea, el fin inmediato de la educación, si ya estamos entrando en una etapa de una culminación de cierto tipo de educación de carácter pues tradicional o simplemente se están dando ciertas transformaciones en los usos o las herramientas que recordemos que son el medio, como podría ser la tecnología, los tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, para obtener un fin concreto, que es que el alumno aprenda, reflexione, analice el contenido que vemos día con día. También se lo recomiendo que en cuanto tengan la oportunidad, dediquen a mirar este video sobre la pregunta esencial, si es el fin de la educación tradicional. Aquí entonces abordaremos en primer momento lo que es la etapa indígena y todas las características y cómo es que se encontraba organizada la educación en esta etapa, para después transitar a lo que es la etapa virreinar y el nuevo orden, denominado así porque a partir de la etapa colonial encontraremos que van tomándose nuevos cambios que van a ir transformando también las formas de enseñanza, aunque no dejan de tener un carácter sumamente tradicionalista y que desde la postura lancasteriana, como veíamos, pues se mantiene vigente, muy vigente una educación de un carácter más tradicionalista, positivista en la educación, sin dejar de mencionar que este tipo de educación va idealizado a partir de un gran proyecto de nación, un proyecto de construcción social y que va enmarcado también en una idea de identidad o un proyecto identitario que le permita cohesionar a esa sociedad en torno a un territorio, un idioma, unas costumbres, tradiciones. Pero para esto vamos a hacer un pequeño análisis sobre las civilizaciones de la antigüedad y creo que nos va a resultar mucho más claro y comprenderemos por qué ciertos grupos, y háblese de la sociedad que se hable de la antigüedad, legitimaban toda una propuesta de organización social, incluida la educativa, a través de generar una, un, un, unos espacios ideales para ir conformándose como, como grupo dominante, como grupo de poder y que va a mantener sus privilegios frente a una sociedad específica. En la antigüedad, háblese de la civilización que ustedes me hablen, siempre vamos a encontrar dos tipos de calendarios. Por un lado, el denominado calendario solar, el que lo va a conocer toda la población en general, porque es donde se representan muchas de las fiestas o tradiciones o costumbres que se van celebrando en cada momento durante el año en determinadas sociedades y es importante mantenerlas vigentes para hablar de una configuración social en torno a todas esas tradiciones, costumbres y que se van orquestando día con día o en determinado momento del año para hablar de una configuración y una cohesión social indispensable para estas primeras civilizaciones y que se mantienen hasta la actualidad. Cuando hablamos de las tradiciones en diferentes poblaciones, cuando hablamos ahora de lo de Día de Muertos recientes, o cuando hablamos de los festejos patrios, o hablamos de ciertas festividades a lo largo del año, habla de esa identidad formada en determinado territorio en torno a una tradiciones, costumbres, si no se diga a un pasado histórico que le da y que termina por configurar un territorio específico o una zona, una localidad.
Y por el otro lado, en las civilizaciones de la antigüedad también vamos a encontrar siempre un calendario religioso que solamente lo va a conocer el grupo específico de los sacerdotes, dado que ellos son los que empiezan a implementar un carácter legitimante ante el grupo social o a la sociedad en específico que dirigen, y que esta configuración de legitimidad le va a permitir también realizar muchas acciones y llevar a cabo proyectos ideales de sociedad. Y hablamos también entonces en este sentido, traemos nuevamente a discusión o a nuestro análisis la educación misma. ¿Cómo es que la educación va a terminar por implementarse en determinada sociedad y cuáles van a ser sus objetivos concretos, sus disciplinas específicas, para qué tipo de grupo social se le va a implementar cierta educación y por qué es indispensable también mantener distancia entre un tipo de educación que va a recibir, por ejemplo, los que van al Calmecar o los que van al Tepozcali, y por otro lado, en las sociedades mesoamericanas. Entonces decíamos que hay dos calendarios específicos en todas civilizaciones que ustedes me quieran mencionar, y en estas mismas civilizaciones siempre vamos a encontrar montículos, pirámides, basamentos, bueno, no, construcciones que están elevadas, porque hay un sentido de proximidad en el carácter dogmático y religioso hacia los dioses, y eso le va a permitir también configurar y empezar a construir una legitimidad frente a la sociedad en su conjunto. Nosotros hoy en día entendemos, gracias a la ciencia, este proceso de de los ciclos, ¿no? De las diferentes eh, estaciones del año que se presentan. Y en la antigüedad, para tener claridad, bueno, para comprender esto, se hacía uso de la observación constante, y, y eso inmediatamente se iba reflejando en el calendario religioso. El sacerdote, al hacer un trabajo de observación de varios años, y fue dándose cuenta que en determinado momento ocurría ciertos fenómenos que no los podía explicar y que lo atribuía a los dioses. Él inmediatamente, al tener control sobre esta información, sobre este conocimiento de observación, que era más cargado a la pura experiencia, a través de observar cómo se daban esos cambios, le, le pasaba esa información o le decía qué hacer al emperador, al dirigente, y que él se dirigiera al pueblo para empezar los primeros rituales, para esperar, por ejemplo, después de una siembra, esperar que lloviese. El sacerdote inmediatamente decía más o menos los tiempos en que empezaba la siembra, y también a partir de esta observación decía, como conocedor de estos fenómenos, mas no lo sabía explicar, simplemente le decía al dirigente, hay que iniciar con una serie de rituales para que el dios de la lluvia nos brinde ese vital líquido y podamos obtener el producto para alimentarnos como sociedad. Y el dirigente o emperador se dirigía, valga la redundancia, les comunicaba a toda esta sociedad que se encontraba en la parte baja que así debería de ser, porque los que estaban arriba legitimaban su fuerza, pero más que nada su fuerza, más allá de su fuerza, su poder frente a la sociedad, a través de una, eh, eh, iba creando una idea de que ellos se mantenían muy cercanos a los dioses, y al realizar distintos rituales que iban implementados por el dirigente y asesorado por el sacerdote, a la larga se obtendría esa lluvia preciada, por poner un ejemplo de varios fenómenos. Entonces, realizaban los rituales y le hablaba a la comunidad para que empezara con esos denominados rituales que se hacían constantemente.
Cuando ya se acercaba el fenómeno de la lluvia, pues empezaba a llover y ya hablábamos de que el dirigente había hablado con los dioses y se había y había una comunicación directa, o se había dado una comunicación muy buena entre los hombres o la gente terrenal y los diferentes dioses, dado el intermediario o la vinculación directa que había sido el dirigente, y él a su vez, el dirigente, se sentía gratificado porque el sacerdote le había dado esta información. Recordemos entonces, era un trabajo mutuo en donde el sacerdote, a través de su información que tenía y este conocimiento, que por supuesto no lo permitía que lo tuvieran cualquiera, y lo pasaba de generación en generación, pero específicamente a los que les enseñaba estas cuestiones del sacerdocio, y el dirigente y sus hijos y sus futuras generaciones iban a recibir cierta educación para mantener también esa posición de poder, esa posición hegemónica frente a esa sociedad que, se- que había aceptado a este grupo dirigente a través de la legitimación mediante el ritual y mediante la observación concreta de lo que estaba ocurriendo. Pues si él, el dirigente, se comunicaba con los dioses, por supuesto que había una respuesta, porque lo había escuchado a él. Esto le permitía a estas primeras civilizaciones de la antigüedad configurar todo un proyecto ideal, un proyecto concreto social, y se iban dando las relaciones, las formas de comunicación, la, los, la, la organización de estas sociedades en torno a estos dirigentes y estos grupos, y que se mantenía en todas las civilizaciones de la antigüedad. Hallamos estos rasgos significativos. ¿Qué sucedía entonces cuando se presentaban años de sequía? En primer momento se les pedía que se realizaran rituales constantes, nuevamente, rituales. Cuando no había lluvia, se aceleraba esto, se pedían más rituales o sacrificios. ¿Qué sucedía cuando se presentaba, como llegó a suceder en muchas etapas de la historia, sequías extremas, y que hablamos de años? Hablaban de un colapso social, porque se deslegitimaba el grupo en el poder. Como no había sido correspondido por estos dioses, perdían su fuerza, y esto provocaba que se hablara de un colapso de las sociedades mismas. Por, por supuesto, podía ocurrir también en términos de una guerra o una invasión de otro grupo muy dominante, y no necesariamente una guerra, sino simplemente tomaba el control de estas sociedades, o cuando ya hablamos de una dispersión de estos grupos sociales derivado o previo a una deslegitimación del grupo gobernante por diversas razones, pero en sentido muy, muy estricto, cuando llegaba a ocurrir esto era porque se había perdido esa noción de contacto entre los dioses y los hombres terrenales, y quien era el intermediario, por supuesto, el sacerdote y el dirigente. Estas sociedades, como vemos aquí, son netamente estamentarias. Era improbable que un grupo nacido en el privilegio, como podía ser aquí un dirigente, o mismos sacerdotes, o nobles, los que consideraban nobles en la antigüedad, eh, dejara ese rango, o perdiera esa legitimidad frente a sus grupo social específico. Y entonces hablábamos de una sociedad donde los esclavos, o los más iguales, o los mayeques, como serían los destinados a ciertos trabajos en las áreas sociales, o podría ser también los campesinos, artesanos, o los mismos comerciantes,
siempre se iban a establecer en ese rango. Cuando si había unos que nacían en esa determinada grupo social o estamentario, grupo estamentario, ahí se iban a mantener siempre. Era muy difícil que se diera un cambio entre que un esclavo adquiriera un privilegio o subiera a la escala social, que fuera un sacerdote o por lo menos un militar, una gente destinada al trabajo militar ahí con ellos. Y entonces hallábamos una sociedad muy organizada, pero también muy estratificada y conocía cuáles eran las funciones y trabajos de cada uno. En función de esto, el dirigente, apoyado con estos nobles y sacerdotes, organizaban y hablaban de un gran proyecto en general, y de entre estos el proyecto educativo y de ahí la función o la necesidad de implementar cierta educación para cierto grupo de la sociedad azteca o la sociedad mexica. Y aquí ya cierro, bueno, esta primera introducción con una, eh, una frase que creo indispensable que todos conozcamos y tengamos en un momento de reflexión y análisis sobre la misma. Y estoy de acuerdo, no debemos creer en la ciencia. Y esa es mi primera frase directa que les puedo decir, no hay que creer en la ciencia. Y los invito a ver este video y para la próxima sesión lo comentaremos sobre esta noción de por qué no creemos en la ciencia o por qué no hay que creer en la ciencia. Y ya veremos qué ocurre, cuál es el sentido de hablar de no creer en esta ciencia o en la ciencia en general. Les agradezco mucho su atención. Estaremos viéndonos en la próxima sesión. Muchas gracias.